Gracias. La Gracias. parasha, entonces, como les decía, tiene, se llama Las vidas de Sara, Hayé y Sará, pero lo interesante es que comienza con la muerte de Sara. Ustedes recuerdan que la parasha anterior fue en la cual, Vayera, en la cual Abraham lleva a Isaac para ofrecerlo en holocausto, obedeciendo la instrucción del Eterno. Bueno, algunas tradiciones dicen que el ángel de la muerte, algunos lo llaman Samael, en fin, que le informó a Sara, o que a Sara le fue informado, lo que sea, que Abraham se había ido con Isaac y que lo iba a degollar. Y que la impresión que le causó eso fue tan fuerte que murió. Puede ser. Pero como la Torá no lo dice, no podemos afirmar eso como si fuera un dogma. Puede ser. Y pues, de hecho, hay que decir que tiene sentido, pero no vamos a hacer de eso una doctrina. La parashá, entonces, es de la única mujer en toda la escritura que dice esto, que las vidas de Sara fueron 127 años. Eso en español, pero en hebreo dice, las vidas de Sara fueron 100 años y 20 años y 7 años. Algunos dicen que eso es porque a los 7 años, o mejor, a los 20 años, tenía la inocencia y pureza que tenía a los 7 años. Y que a los 100 años tenía la pureza, la belleza, la madurez que tenía a los 20 años. Entonces, bueno, es interesante, puede ser, claro que sí, pero lo importante es que fue una gran mujer. Y esto la hace muy especial porque es ejemplo para todas las mujeres. Sobre esto no quiero hablar mucho porque quiero centrarme más en otros dos puntos, pero obviamente enlazan con este. Lo primero es el tema del entierro de Sara. Fíjense ustedes que Abraham buscó muy diligentemente un sitio para enterrar a su esposa. ¿Y qué pasó? Hizo un negocio con un señor llamado Efrón. Pongan cuidado. Bueno, para empezar hay varias enseñanzas acá. Los muertos deben ser enterrados, no cremados. Y este es el ejemplo que seguimos de los patriarcas y matriarcas de nuestro pueblo. Entonces, debemos tener en cuenta que los muertos deben ser enterrados. Segundo, obviamente un muerto ya no se da cuenta de lo que pasa. Sin embargo, Abraham se preocupó por buscarle una tumba digna para que reposaran sus restos. Y para eso entonces habló con un señor llamado, como les había dicho, Efrón. Efrón en principio le había dicho a Abraham, tranquilo, eso no le va a costar nada, hágale, tranquilo. Pero Abraham, como era muy correcto, era leal, era honrado, entonces dijo, no, 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 yo quiero que usted me venda porque quiero que eso formalmente figure a mi nombre. Y entonces Efrón le dijo, bueno, pero entre usted y yo, ¿qué son 400 shekels? Pues 400 shekels en ese tiempo eran una fortuna. Ahora fíjense lo siguiente. Estas son cosas que uno aprende cuando se sumerge en el hebreo de la escritura. Antes de hacer el negocio, la palabra o el nombre de Efrón tiene una letra Vav. Después de hacer el negocio, la Vav no aparece. Recordemos que la Vav es una de las letras del nombre sagrado, Yod, Vav, E. Y recuerden que alguna vez yo les comenté que en el hebreo antiguo, en el más antiguo, la E, o sea, Yod es el eterno, la E es simbolizada como un muñequito, como un hombre orando. La Vav
es como una yod que se prolonga para bajar. Y la E otra vez el hombre orando. Entonces, el significado del nombre en esta forma figurada es el Eterno al ver a un hombre orando, baja donde el hombre que está orando. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la Vav, que es una letra del nombre que tiene un gran significado porque es como la chispa del Eterno en cada uno de nosotros, ya no la tenía Efrón. ¿Por qué? Por codicioso, por avaro. Y nunca más se volvió a saber de él. Entonces, él hubiera dicho las cosas de otra forma, como hacer un pacto con Abraham o decirle, bueno, me comprometo solemnemente a que esto es suyo, yo no voy a reclamar nada, en fin, pero no, le pidió de una vez mucha plata, mucho dinero. Bien, entonces ahí pues el lugar muy digno y Abraham enterró a su esposa. Allí también estarían Isaac con Rivka y posteriormente Jacob con Lea. Algunos dicen, algunos, que también estuvieron Adán y Jabá. Eso no se puede demostrar. Pero bueno, eh, me han preguntado, por ejemplo, que por qué Abraham escogió esa tierra o qué sé yo. Hay una respuesta muy sencilla. No tengo la menor idea. Uno no puede pretender saber todo lo que está escrito. Uno tiene que ser humilde y decir, no, pues no está escrito, yo no puedo inventar nada, no sé. Sin duda, obviamente, era una tierra especial. Hasta ahí podemos decir. Pero no, que es que quedaba en una tierra que no sé qué y que sí sé cuánto. No, porque la Torá no lo dice. Como no lo dice, yo no voy a inventar. Bien. Entonces, esto nos muestra que debemos ser muy diligentes en el momento de, como de una honra fúnebre. No, no tanto el ritual en sí, sino buscar un lugar digno para enterrar a la persona. Acordémonos de lo que dijo nuestro Rebbe Yeshua, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. O sea, es una figura de cuando se entierra una persona. Porque cuando una persona es enterrada y con dignidad, pues la idea es que se le recuerde después por sus buenas obras, que la idea es que se multipliquen en quienes están presentes en ese ritual, en ese momento de hacer el entierro. No es tampoco una cosa muy rara sacada de quién sabe dónde. No, es básicamente para que lo tengamos en cuenta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Hay algo que quieran decir? Bueno, Todo bien, More. muy bien. Ahora el asunto es que viene un tema muy central en la parashá. Abraham le dice a su siervo, a su mayordomo, que le buscara esposa a su hijo Isaac. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo hace el mismo Abraham o por qué no manda al hijo? Hay muchas razones, pero una es porque Abraham confiaba muchísimo en este hombre. Qué bonito que haya alguien que confíe en uno de esa forma, hasta confiarle una tarea de tanta responsabilidad. Lo otro es que Abraham pues ya estaba entrado en años y podría ser una jornada muy pesada, entonces mejor quedarse en casa. Y en cuanto a Isaac, se podría decir que en cierta forma era mejor proteger su decisión, no enviándolo para que de pronto no cometiera alguna ligereza respecto de la escogencia de su esposa. Entonces, obviamente, Abraham hace una buena escogencia. Ahora, dice allí que Abraham hizo comprometer al siervo
diciéndole que pusiera su mano debajo del muslo. Muchas opiniones acertadas dicen que se trataba de justamente el Brit Milá de Abraham. Uno dice, pero bueno, pero qué locura. Bueno, en ese tiempo era algo muy solemne. Hoy en día, pues obviamente puede resultar casi que absurdo que alguien haga eso, pero en ese entonces era una cosa de mucha honra, de mucho compromiso, y además como esto es un pacto del Eterno, pues obviamente eh, tenía respaldo, sobre todo en las esferas celestiales. Ahora, Abraham le dice que le busque esposa en su familia. Nosotros sabemos que normalmente, o normalmente no, en muchos casos, cuando se casan personas, parejas relacionadas muy cerca, no son pocas las veces en que ha resultado que los hijos salen con ciertos defectos físicos. Pero entonces, ¿por qué Abraham le dice eso? Bueno, por varias razones. Una, primero, la genética de ese entonces era perfecta, no había problema. Y segundo, que al menos Abraham conocía al menos algo de lo que era su familia, en cambio a los demás no. Aunque obviamente vamos a ver algo ahorita que nos puede hacer pensar un poco respecto de eso. Pero por lo menos dice que quede entre familia y que no sea alguien desconocido que tenga quién sabe qué ideas paganas de no sé qué. Bueno, en fin. Aunque pues en ese sentido la cosa no fue muy bien cuando llegó Eliezer. Entonces este hombre sale hacia la tierra de la familia de Abraham. Y él, muy diligente por cierto, llevó presentes para Rivka. Bueno, obviamente Abraham se los mandó. O para la, no Rivka, para la que fuera a encontrar. El asunto es que cuando llegó, este hombre tuvo, en cierta forma, ligereza en su petición con el Eterno. Porque dijo, por favor, Señor, que la muchacha que salga y yo le pida agua para mí, me diga que me da a mí también a mis camellos, esa sea. ¿Y qué tal que hubiera sido, por ejemplo, aunque digo, volvemos, la genética era muy buena, pero que fuera una mujer mañosa la que saliera ahí, o que tuviera un defecto, o que un sin brazo, que, no sé, qué sé yo, alguna cosa rara por ahí, pero le hubiera dicho lo mismo, entonces a Eliezer le tocaba honrar su palabra. Lo que pasa, fíjense ustedes que Eliezer fue una de las personas que abrió su boca un poco con ligereza, si es que se puede decir así. El otro fue Iftach, o sea, el juez que llaman Jefte, que dijo, no, que si él ganaba la batalla que iba a emprender, él iba a sacrificar a la primera persona que se apareciera. Y evidentemente le tocó hacerlo porque fue su hija. Eso no se hace. Además, el Eterno no requiere sacrificios humanos, no, 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 de ninguna manera. Él se hubiera podido arrepentir. Y el otro fue Eliezer. Eliezer dijo, sí, que la mujer que sea tal, tal, tal. Pero como el momento era el momento era coyuntural y de gran importancia, el Eterno honró la oración de este hombre. Y obviamente salió Rivka, una mujer hermosa, eh, y sucede lo que estaba pidiendo este hombre, que ella le dio agua a él y a sus camellos, y bueno, ahí dice que le puso un aro en la nariz. Yo no sé qué tan exacta sea esa cosa, porque poner un aro en la nariz no es perforarle la nariz, sino tal vez poner, no sé, quizá era una costumbre, es lo más probable. En todo caso, no le puso un aro de plástico, seguramente era algo muy costoso. Y cuando fue a avisar a la familia, el, este hombre Labán
que era bien codicioso, era un hombre siniestro, y Betuel también, que era el padre de Labán, salió ahí mismo, claro, porque vieron joyas y vieron todo eso, y dijeron, si este hombre le dio a Rivka esto, ¿qué nos dará a nosotros? Entonces, claro, salieron y lo recibieron supremamente bien, y le dijeron que si quería comer y todo eso, y Eliezer dijo, primero les cuento cuál es mi misión, y ahí sí podemos hablar de lo demás. Ahí podemos aprender algo muy, muy importante, y es que primero, lo primero, nuestra vida debe moverse de acuerdo con prioridades correctas. No es que hagamos lo que primero se nos venga a la cabeza y ya. No, debemos hacer las cosas en forma consciente, pero teniendo en cuenta unas prioridades. Recordemos que en nuestra vida la primera prioridad debe ser el eterno. Después está nuestra familia y uno mismo. Después las demás personas. Incluso el trabajo es de lo último. Primero están las personas, la vida de las personas. Y primero nuestra familia. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, Bueno, more, yo quiero hacerle una pregunta muy rapidito, muy rapidito. More, cuando se hace una oración y se hace, pues, la petición al Eterno, ¿será que contesta, pues, conforme a la petición? Porque, por ejemplo, en este caso, que va este hombre a buscar a la mujer que va a ser de Yitzhak, pues como que es muy preciso, se pide una señal muy precisa y a mí me ha no estoy escuchando funcionado bien. que a veces Esta, cuando yo hago una petición hacia el cielo, hacia el eterno, entonces, ¿ahí me escucha bien? ya ahora sí. ¿Me escucha ahí bien, More? Sí, sí, Ah, ok. perfecto. A ver, Eh, entonces, mire, More, lo que yo decía es que cuando se hace una petición y una señal del cielo, y es muy, muy precisa, por ejemplo, como en este caso, que iba a buscar a la esposa que iba a ser de Yitzhak, yo creo, y me ha funcionado a mí, que si es muy preciso uno, el Eterno responde, o sea, y suceden cosas así como que, pues, si esto va a suceder, yo creo que él hace la petición, pero el Eterno sí responde, More. O sea, y es increíble que a veces uno pida señales tan precisas y que ocurran así. Entonces, no sé si entró en la situación de ligereza o el Eterno le respondió completamente. Esa sería una pregunta que tengo yo. Ok, bueno, yo he dicho repetidamente, de hecho me sigo sosteniendo, en que cuando nosotros le pidamos al Eterno, le debemos pedir el qué, no el cómo. Pues este hombre le dijo el qué, el cómo, dónde, cuándo, todos los detalles. Pero como el momento era coyuntural, era muy especial, entonces el Eterno manifestó su voluntad honrando la petición de este hombre. Pero nosotros solamente debemos pedir el qué. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos que salir por alguna urgencia o lo que sea, en un sitio que es un tanto peligroso y no hay otra opción, pues hombre, yo le digo al Eterno, por favor, Señor, protégeme, que necesito hacer esto, tú ya sabes, conoces mi intención, por favor, protégeme. Listo. Yo no me puedo poner a decirle, Señor, pon tus ángeles a izquierda, a derecha, atrás y adelante. No, porque yo no le puedo poner condiciones al Eterno. Yo simplemente le digo, por favor, Señor, protégeme en mi salida y en mi entrada. Él verá. Ahora, como Eliezer, lo que pasa es que fue digámoslo, un alumno muy aplicado. ¿En qué sentido? De que Abraham fue muy explícito y le dijo, es una mujer de dentro de mi familia, es una mujer, Entonces, este hombre dijo, no, pues, digámoslo así, tengo que curarme en salud, tengo que garantizar que eso, y se le ocurrió hacer esa petición. En ese caso, estuvo bien en el sentido de que, otra vez, el momento era crítico, porque qué tal que hubiera salido quién sabe qué, o una mujer casada, por ejemplo, no podía honrar eso. Pero entonces el Eterno honró esa petición y le concedió.
Entonces, nosotros solamente debemos pedir el qué. Si estoy enfermo, Señor, por favor, este malo. Para uno de nuestros hermanos, por favor, Señor, sana a tal persona. No, no le vamos a decir, sana la de ese mal que tiene, porque yo no, el mejor médico es el Eterno y Él sabe qué tiene cada persona. Entonces no podemos estarle poniendo condiciones, sino, por favor, el qué, nada más. En estos casos bíblicos, pues sí, hay personas que, digamos, tuvieron buen cuidado de tratar de cumplir una misión, pero en este momento ya nosotros tenemos suficientes elementos como para entender que con pedirle al Eterno el qué, sin que eso signifique que sea simple, sino, por favor, una enfermedad, un caso de económico, qué sé yo, le pedimos al Eterno con todo nuestro corazón y sin duda Él va a responder. ¿Sí? Sí, more, sí, a mí porque me pasa mucho que, por ejemplo, si está pinchada la llanta del auto y digo, no voy a forzar las cosas, o si esto no sucede, o sea, como que muchas veces lo tomo como señales de que a veces el Eterno dice, no es el momento, espera. Entonces, a eso me refería, no tanto como condicionar al Eterno, Ok. sino como estar muy pendientes de las señales que el Eterno nos da y Ah, cuando no, se las pedimos, porque es muy preciso él al contestar y es muy real. eso sí. Si yo, por ejemplo, voy para algún sitio y ocurrió un trancón ahí, yo no puedo andar, algo pasa, el Eterno me está protegiendo de algo, qué sé yo. Entonces, en lugar de renegar, yo debo darles gracias porque quién sabe de qué me salvó el Eterno. Sí, exacto. Estamos de acuerdo. Correcto. Bien. Entonces, después viene Labán. Es muy chistoso porque Labán significa blanco. Y ese tipo era un brujo, era un hechicero, era de lo peor. Y fíjense que él llevó después a Rivka allá y toda la cosa. Y cuando Eliezer relata todo lo que pasó, entonces, interesante que esta gente le dijo, no podemos decirle nada porque esto viene de arriba. Entonces preguntémosle a Rivka. Y le preguntaron a Rivka y ella dijo que sí iba con Eliezer. Esta es otra cosa interesante. Rivka podía haber dicho que no. Y esto es algo interesante porque el orden de las cosas es que el hombre pida a una mujer como su esposa. No que una mujer sea una buscona que esté dentro, no, busque su esposa. Entonces, eso hace de una mujer, le añade virtudes a una mujer. Eh, hasta ahí claro, ¿verdad? Quería volver sobre un tema. eh, bueno, a propósito, después Rivka se fue con este hombre, vio a Isaac y toda la cosa, y dice la escritura que Isaac se unió a ella y la amó. El mundo dice, cásate con la mujer que amas. El Eterno dice, ama la mujer con la que te vas a casar. Ya ven la diferencia, ¿no? El amor no tiene nada que ver con sexo, no tiene nada que ver con belleza física, nada de eso. El amor está acá. Si una mujer socialmente no es tan atractiva, pero es una mujer virtuosa, es una mujer buena, dedicada, seria, honesta, es un partidazo. En cambio, puede haber alguna que sea muy hermosa, pero aquí en el cerebro no tenga nada. Entonces, por ahí dice los proverbios que vana es la hermosura, vana es la hermosura. Solo la mujer que tiene el Eterno es la digna de alabanza. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahí sería el proverbio 31, perdón que lo Eso, interrumpa, ¿verdad, More? O sea, sí, aplica total el proverbio 31, ¿verdad? total, Mis... exactamente. El, bueno, iba a decir algo. En la Brida Hadashah, en la primera carta de Pedro, creo que es de Kefa, dice cómo es que debe tratar un hombre a su esposa. Dice que tratarla como vaso más frágil. Y ahí se refería a Sara, precisamente. O sea que el trato que se le debe dar a una mujer, y por eso era que les decía que tuviera mucha atención a esta oración,
El trato que debe tener un hombre con una mujer es como el de un terroncito de azúcar, que con cualquier cosa se puede desbaratar. Fíjense ustedes que si uno le echa agua al azúcar, se vuelve una melcocha y es básicamente imposible volver a formar el cubito de azúcar. Entonces el trato debe ser muy especial. Por eso Abraham se preocupó por buscar una tumba digna de Sara. Y eso nos sirve a nosotros de ejemplo. Ahora, con lo de la búsqueda de la esposa, también, porque está el caso de Abraham enviando a este hombre a buscar esposa, indirectamente le estaba diciendo también que buscara una mujer virtuosa, porque no era de cualquier mujer que apareciera en el camino, sino de alguien que fuera más o menos confiable. Es una parasha muy bonita porque hay una simbología muy grande. Eh, Fíjense ustedes que Rivka cuando le da el agua a los camellos es como Yeshua cuando le está dando el agua de vida, que es la Torá, a sus discípulos. El siervo de Abraham es como la inspiración, como la Ruach HaKodesh decidiendo qué es lo mejor para la vida del hijo de su Señor. Y así encontramos otras cosas. En estos días, actualmente, pues es muy difícil que se concreten matrimonios de esta forma, porque ahora la gente se fija mucho en cuestiones físicas, en cuestiones de fama, qué sé yo. Y de esa manera se da uno cuenta que los matrimonios duran meses solamente. Es muy triste. Obvio, hay matrimonios donde hay problemas tan grandes que lamentablemente terminan en separación. Eso es diferente. Pero lo importante es que siempre tengamos en cuenta las condiciones, las características, las virtudes de las demás personas, de manera que sea con ellas con quien nosotros podamos tener algún tipo de intimidad, de amistad, de matrimonio, de, en fin, lo que ustedes quieran. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, Marcelita. More, cuando le preguntaron a Rivka si se quería ir con el siervo de Abraham, ¿por qué dijo ella que sí? O sea, ella sabría o tendría idea de lo que le iba a pasar, o su fe fue así como la de Abraham, que se fue sin saber, sin tener ni idea para dónde iba. Muy buena pregunta. No, Rivka sí tenía idea porque al ver los presentes que llevaba este hombre, no porque fuera materialista, sino se dio cuenta que la cosa era seria, no era de cualquier charlatán, era seria, por lo tanto era confiable. Y al ver que además todo el relato que hizo Eliezer, referente a su travesía, a lo que le pidió el Eterno y todo eso, y ella vio, seguramente vio todo eso, pues dijo, sí, este hombre es confiable, el papá del que va a ser mi esposo es confiable, luego mi esposo también va a ser confiable. Lo que pasa es que en estos tiempos la palabra ya no vale, lamentablemente, pero en ese entonces era solemne. Y cuando vio esos regalos, no por los regalos en sí, sino que eso demostraba una evidente seriedad de la propuesta. Entonces ella dijo, pues yo con este sí me voy porque ya tengo mi futuro asegurado, voy a poder estar tranquila y todo eso. Es por eso, básicamente. O sea, vio evidencias de que había seriedad en la petición. ¿Alguien más? Bueno. Sí, listo, gracias, More. No, con mucho gusto. Ya estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta y si no, dejamos así, pero por lo menos ya puede reunirme con todos. Y mañana no sé, de acuerdo con lo que está pasando, si inclusive si va a haber la posibilidad de irnos hasta allá o qué. Vamos a esperar. Cualquier cosa yo les aviso, pero muchas gracias por la atención. Espero que sigamos así, que no dejemos de reunirnos
Y bueno, les deseo un Shabbat lleno de mucha bendición, de mucha alegría y de tranquilidad, porque esto está muy difícil ahora. Bueno, entonces nos vemos, bendiciones para todos. Shabbat Muchas shalom. gracias, Con mucho gusto. Shalom, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a Gracias, todos. More. Gracias, More. Shalom a todos.